Se alojan a los emprendedores que pueden venir simplemente con que tengan una idea. La incubadora y aceleradora les apoya en ese sentido. Impulsamos esos proyectos, en nuestro caso tecnológicos, a desarrollar esa idea. Que ayudamos a los emprendedores en el día a día prácticamente en todo lo que necesitan. Todo lo que tengas que fallar, hazlo antes de constituir la empresa. Zaragoza es como muy cercano. Siempre se ha dicho el típico de que si funciona Zaragoza, funciona en cualquier lugar del mundo. Somos como digamos un público muy exigente y a la hora de adaptar el producto creo que es una buena ciudad para testearlo. Buscamos digamos aumentar ese nivel, posicionar en Aragón la terminal como un sitio estratégico en el que impulsar los proyectos emprendedores. Mucha gente que viene de fuera, pues simplemente que ha salido de la estación, ha visto la terminal, oye, ¿qué es? Quiero conocer, y ya a partir de ahí han surgido muchos proyectos. Pero hace falta la unión del ecosistema para ser mucho más fuertes. Aquí en Aragón ahora mismo no lo tenemos, pero estamos trabajando también en ello. Unimos fuerzas para que siga habiendo gente que emprenda. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a María Lozano, gerente de la terminal. María, bienvenida. Buenos días, bienvenida. María, me gustaría irme un poco al inicio, cuando estabas trabajando en UNIZAR, en la Universidad de Zaragoza, como técnico de emprendimiento. Me gustaría que nos contaras cuáles eran vuestras funciones y sobre todo los objetivos que teníais con este plan. Vale, perfecto. Nosotros desde la Universidad de Zaragoza apoyábamos todo tipo de proyectos en fase idea desde los estudiantes, desde fase idea, desde aceleración y ya más consolidación. Sí que es verdad que en la universidad se apoya mucho la investigación, estudiantes de máster, de doctorado, etcétera, para que creen spin-offs. Y apoyábamos desde programas de emprendimiento, el espacio de incubadora de CEMINEM, y todo tipo de alternativas que ofrecíamos a los emprendedores. Vamos a empezar un poco desde la base. Muchas veces se hablan de incubadoras, de aceleradoras, y yo creo que a lo mejor no les puede quedar muy claro a los emprendedores, dado que al inicio a lo mejor les puede interesar tener este apoyo. Cuéntame en inicio, ¿qué es una incubadora? Una incubadora es un espacio donde se alojan a los emprendedores que pueden venir simplemente con que tengan una idea y no sepan cómo desarrollarla, cómo llevarla al mercado, validarla. Esto es muy importante porque a la hora de validar el producto es cuando ves si encaja directamente en el mercado con las necesidades que tengan los clientes o consumidores. Entonces les apoyamos a los emprendedores ya con el espacio, ya sea coworking o despacho, y también con todo tipo de recursos que necesita el emprendedor. Si tenemos una convocatoria de programa abierto, el emprendedor directamente participa en el programa, que son 3 meses de duración. Tenemos programas para todas las fases en las que se pueda encontrar un emprendedor y luego también ofrecemos todo tipo. Tenemos un acompañamiento profesional, tanto de pool de mentores como el equipo gestor de la terminal, que ayudamos a los emprendedores en el día a día prácticamente en todo lo que necesitan. Entonces, si están en esa fase idea, la incubadora y aceleradora les apoya en ese sentido. ¿Y qué es una aceleradora en sí? Para que ellos vean cuál es la diferencia. Vale, digamos que la incubadora es esa fase idea en la que ayudamos a despegarla, y la aceleradora es cuando impulsamos esos proyectos, en nuestro caso tecnológicos, a desarrollar esa idea. Pues lo que digo, también tenemos programas de formación, les hacemos mucho acceso a financiación con diferentes, puesta en contacto con Business Angel, con inversores, con distintas entidades bancarias, que esto al final resulta muy importante, aunque en ese momento no piensen que vayan a ser invertidos, para que conozcan las distintas alternativas y puedan ya elegir cuál es la mejor decisión. Y también con todo tipo de recursos al final de crecer el equipo, del tema legal, marketing, estrategia, les ayudamos con lo que necesitan. Detrás de la terminal está el Grupo Iberus y también está apoyando el Ayuntamiento de Zaragoza. El Grupo Iberus, para quien no lo sepa, pero bueno, es la empresa líder tecnológica en Aragón. Es una referencia que tenemos como grupo empresarial en Aragón. ¿Cómo una persona logra conseguir un puesto de trabajo de relevancia como el tuyo en un grupo como Iberus? Primero con la digamos, experiencia que contaba también en la universidad en el área de emprendimiento, el apoyo de Isabel Gallizo, que antes estaba de gerente en la terminal, ya nos conocíamos porque habíamos trabajado conjuntamente. Entonces, en principio se buscaba coordinadora, entré de coordinadora, conocí toda la terminal y al final di el paso ahora a gerente.
Muy bien. Más que nada porque me parece muy interesante, porque hay muchas veces que hay gente que tiene referencia. Oye, a mí me gustaría trabajar en una empresa como referencia, como por ejemplo un grupo como el Iberus o en Google o en Meta. Muchas veces cuando logro tener una persona que ha pasado por una empresa de ese tipo, intento que les digan a ver de qué forma o qué experiencias han tenido que tener para poder desarrollar esos proyectos. En mi caso, aunque Iberus es todo un privilegio trabajar allí, yo buscaba trabajar en algo de emprendimiento. Entonces, la terminal sí que la conocí al estar en Zaragoza. Y al estar al lado de la estación también es un sitio que tiene una ubicación estratégica perfecta para los proyectos emprendedores. Entonces, buscaba algo de emprendimiento y la verdad es que no puedo estar más contenta. La terminal, como decíamos, lo que hace es ayuda a impulsar a startups. ¿Cómo es ese proceso? O sea, yo tengo una startup, me intento poner en contacto con la terminal y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, nos contactan sobre todo por página web o a través del teléfono. Tenemos una primera reunión para que nos cuenten ya sea la idea, la startup, para ver en qué fase también se encuentra y qué es lo que busca, porque muchas veces hay una persona que puede buscar espacio, otra puede estar solo queriendo programas, etc. Entonces, primero tenemos esa primera reunión para ver las necesidades que tiene el emprendedor y cómo le podemos ayudar, también porque si no es un proyecto tecnológico, lo derivamos a otro tipo de entidades que hay de gente del ecosistema emprendedor aquí en Zaragoza. Vemos la necesidad que tiene, si quieren despacho coworking, también como gestionamos la primera planta de Iberus destinada también al emprendimiento de proyectos más consolidados, también muchas veces pueden buscar ese espacio, entonces vemos las necesidades que tiene y a partir de ahí empezamos a trabajar. Si son proyectos tecnológicos, tienen que, digamos, un proyecto de admisión que es muy sencillito, que es para conocer más el proyecto y que también tienen que tener la autorización, digamos, por parte de la terminal y por parte del ayuntamiento para poder ser alojados. Y ya a partir de ahí empezamos a trabajar. Muy bien. ¿Y cómo implementáis, o sea, cómo captáis ese talento? ¿Directamente siempre es la startup quien intenta contactar con vosotros o vosotros en algunos momentos intentáis seleccionar ciertas startups o cierto talento y lo queréis atraer? Sí, tenemos de las dos partes, porque el emprendedor muchas veces busca, pero nosotros también buscamos. Nosotros, sobre todo, a través de los programas lo abrimos a nivel nacional, entonces ahí sí que buscamos el perfil exacto que queremos y el año pasado, por ejemplo, tuvimos 89 inscripciones. De esas 89 tenemos que elegir y ser muy exigentes, por así decirlo, para elegir 8 o 9 proyectos. Entonces, siempre buscamos en LinkedIn también perfiles que podamos acoger y que sean sobre todo tecnológicos, porque al final lo que queremos también es aumentar el nivel. Todos son proyectos tecnológicos, la tecnología al final todos sabemos que es muy amplia, pero buscamos, digamos, aumentar ese nivel y que pues al final posicionar en Aragón la terminal como un sitio estratégico en el que impulsar los proyectos emprendedores. Antes estábamos hablando de la diferencia entre una incubadora y una aceleradora. En el periodo de incubación, ¿cuáles son las actividades que normalmente más se realizan? Porque al final una incubación es, digamos, vamos a teneros aquí, os vamos a proteger un poco hasta que estéis preparados para salir al exterior, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco más a detalle para que sepan estas startups, estos emprendedores, cuáles son los procesos que se van a llevar. Primero también ponemos en contacto, al principio les cuesta mucho el contactar directamente con los clientes o posibles clientes, proveedores, etcétera. Entonces les ponemos en contacto, algunas veces hemos incluso acompañado a alguna reunión. Hacemos muchísimas actividades de networking, primero para que aprendan a presentar su pitch y que, por ejemplo, vayan. Todos tienen un año gratuito en AGE Zaragoza, la Asociación de Jóvenes Empresarios, al pertenecer tanto en Iberus como en la terminal. Pues ahí se hacen muchos eventos de networking, entonces tienes que saber también desenvolverte de cara a muchas personas y contar bien tu proyecto. Les ayudamos en esa fase. Luego también a presentarlo saber diferenciar a quién se lo estás presentando el proyecto, porque no es lo mismo presentárselo a otro tipo de empresarios, a tu posible cliente, a una entidad bancaria, a un inversor, etc. Entonces les enseñamos desde el primer momento a saber, digamos, transmitirlo y al final también muchas actividades de formación. Porque al final, como estábamos hablando antes, hay una persona que sabe mucho de su área, pero luego igual el modelo de negocio se le escapa más, o de marketing. Hay gente que puede ser muy buena en un área concreto y que luego, por ejemplo, no tenga ni idea de redes sociales. Pues las redes sociales también es muy importante y cuando empiezan, sobre todo al buscar equipo, que también es muy importante, les ayudamos en todo lo que al final necesitan
y que nos van transmitiendo, porque adaptamos todos nuestros servicios a las necesidades del emprendedor. En la parte de aceleración, que bueno, lo unís porque al final es un proyecto, ¿no?, conjunto, la incubadora y la aceleración. En la parte de aceleración incluso llegáis a ayudar a buscarles inversores en el caso de que esa startup necesite inversores de cara a su propio crecimiento. De puesta en contacto, sí, y luego también les ayudamos en el hecho de preparar el pitch, plan de negocio, etcétera. Lo que pasa que no invertimos como tal. Sí que ha habido algún caso muy puntual, pero no invertimos como tal, pero sí que se les ayuda en este sentido. O sea, que se les ayuda a buscar inversores, se les ayuda a gestionarlo y ser atractivo para esos inversores, pero que directamente la terminal o Grupo Iberus no suele invertir en los proyectos en los que se están llevando a cabo. Han sido casos muy puntuales. Hemos estado hablando que la terminal está compuesta tanto por el Grupo Iberus como también por una aportación del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tipo de aportación lleva a cabo el Ayuntamiento de nuestra ciudad y cuáles son los objetivos que tienen ellos con este tipo de proyectos? Bueno, la terminal está gestionada tanto por Iberus como por Fundación Iberus. Entonces, el ayuntamiento, el papel que desempeña en esta parte, gestiona 3 incubadoras municipales en Zaragoza, que es Zaragoza Activa, que está gestionada únicamente por el ayuntamiento, el CIEM, que está gestionado por el Grupo INIT, y la terminal, que está gestionada por Iberus y Fundación Iberus. El papel que desempeñan, sobre todo, es el dar a todo ciudadano todos los recursos que el emprendedor pueda acogerse y dependiendo del sector al que se dedique. Sector me refiero más tecnológico o, por ejemplo, si un emprendedor quiere crear jarrones, ir más a Zaragoza Activa. Digo jarrones como muy ejemplo típico, pero puede desempeñar cualquier tipo de función porque desarrollan también una labor imprescindible para el emprendedor. Pero el ayuntamiento al final, el impulsar el ecosistema emprendedor aquí en Aragón, el atraer talento a Zaragoza y desarrollar las acciones de emprendimiento para que siga habiendo gente que emprenda. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto de la terminal? O sea, ¿cuánto tiempo lleva colaborando tanto la Fundación Iberus como el propio Grupo Iberus y el Ayuntamiento de Zaragoza? Este año hacemos 10 años, así que hacemos el aniversario desde el 2014. O sea, lleva 10 años que el Ayuntamiento de Zaragoza se ha dado cuenta que tiene que poner su semilla junto pues, a un grupo referencial como el Grupo Iberus, que habéis creado ahí un equipo para ayudar a que esa semilla del emprendimiento germine, ¿no?, y crezca en Aragón. Totalmente, sí. ¿Hay algún tipo de empresa o algún tipo de sector que va a tener más difícil poder estar en algún proceso de incubación o aceleración en la terminal? ¿O se acoge todo tipo de proyectos? Siempre que sea tecnológico, lo acogemos. Lo que pasa es que la tecnología sí que es verdad que es muy amplia y al final pues tenemos tanto ingenierías que tienen una arquitectura, una tecnología detrás, arquitectura, desarrolladores de software, tenemos un poco de todo, pero sí que es verdad que se les pide un mínimo de tecnología, de que el proyecto sea tecnológico. De que el proyecto tenga una pequeña parte, un pequeño porcentaje. ¿Y hay algo que tenga que tener una startup para que os parezca interesante? Para que os parezca interesante de cara al proyecto. O sea, ¿hay algo que ellos tienen que llevar trabajado? Mi pregunta al final es, yo soy una startup y a mí me gustaría entrar en el proceso para que me ayude a salir al mercado o incluso a acelerar mi crecimiento en el mercado. ¿Qué es lo que necesito para ser atractivo para la terminal? Lo que te digo, al final tener un componente tecnológico para que les podamos ayudar y sobre todo buscamos pues más tecnológicos e innovadores. Además ahora tenemos la tasa de ocupación muy alta porque solo tenemos 3 despachos disponibles y una mesa de coworking, entonces ahora somos mucho más estrictos que en el momento en el que se encuentra más vacío por diversos motivos. Entonces tiene que tener ese componente tecnológico. Y luego da igual que se dedique a videojuegos, da igual que se dedique a producción de cinematográfica, da igual que se dedique simplemente a tener un e-commerce, le ayudamos. Pero sí que es verdad que si ese e-commerce tiene una tecnología, digamos, detrás o algo que se ayude con la tecnología, para nosotros, además de que es mucho más sencillo ayudarle, le podemos ayudar mejor teniendo la experiencia de Iberus. Antes de empezar la entrevista hemos estado hablando largo y tendido detrás de estas paredes en mi despacho y hemos estado hablando de que no solo acogéis a empresas de Aragón y de Zaragoza, sino que acogéis a otro tipo
de empresas. ¿Qué crees que tiene Zaragoza de potencial que pueda atraer talento y startups a nuestra ciudad? Es muy típico, pero principalmente también la ubicación, porque de cara a cuando un emprendedor quiere, digamos, expandir sus servicios también en todo el norte de España, es mucho más sencillo porque tenemos muy cerca Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, etcétera. Luego también tenemos Zaragoza es como muy cercano y con las personas hay mucha relación personal con toda la gente ecosistema emprendedor, entonces a nosotros nos ayuda mucho a impulsar los proyectos y derivarlos a otras personas. Y luego para el emprendedor también siempre se ha dicho el típico de que si funciona en Zaragoza, funciona en cualquier lugar del mundo, porque al final somos como, digamos, un público muy exigente y muy... A la hora de adaptar el producto, creo que es una buena ciudad para testearlo y lanzarlo luego a otras ciudades. Eso siempre lo hemos dicho en Zaragoza, no sé si es porque nos interesa plantearlo así, pero sí que es verdad que Aragón y Zaragoza tiene un tipo de cliente que, por un lado, yo siempre digo que si logras convencer a una empresa en Aragón vas a tener un cliente para tiempo, y es precisamente porque es un cliente que es exigente y tarda a dar el sí, ¿no? Tarda el ok a una operación. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos a los que se enfrenta hoy en día una startup? Es una pregunta muy general, pero sí. ¿cuál es? A ver, al final lo que estamos intentando buscar es decirles, oye, mira, es que os vais a encontrar probablemente con este tipo de problemáticas. ¿Cuáles crees que son las principales problemáticas que son comunes, que se encuentran como un gran desafío las startups, sobre todo en su inicio? Sobre todo en los inicios, si no está acompañado de una incubadora aceleradora detrás o de un programa, digamos, formativo, no es por vender el programa, sino porque estos programas de validación te ayudan a fallar antes en tiempo y en dinero. Entonces, todo lo que tengas que fallar, hazlo antes de constituir la empresa. De todas formas, hay mucha gente que puede constituir la empresa y luego darse cuenta de estos fallos. Entonces, seguir estas metodologías, por ejemplo, Lean Startup, te ayuda a evitar este tipo de problemas. Otro desafío que puede encontrar es la financiación, de que a la hora de enfrentar el proyecto, y la búsqueda de talento, porque creo que esto es muy importante de cara a que puede venir una persona sola. Tengo esta idea y la idea es maravillosa, pero tienes que tener un equipo detrás que pueda desarrollar toda la empresa. Al fin y al cabo, lo que hablábamos antes, puedes ser muy bueno en tu área, pero necesitas también de otras personas que al final lideren cada una de las áreas para llevar a cabo la empresa, y que el CEO sea, o la CEO sea la persona que lidere la estrategia de la empresa. A la hora de testear, yo siempre comento que cuando tienes un proyecto en funcionamiento, o sea, cuando tienes una idea que quieres poner un proyecto en funcionamiento, que es bueno que antes de incluso dar el primer paso para poner en marcha una sociedad o darte de alta como autónomos, que es bueno que comentes la idea y que intentes convencer a 4 o 5 posibles clientes, que te dejes que te saquen un poco las tripas, ¿no? Que te digan las partes feas, y así sabrás de qué forma puedes hacer para mejorar ese producto. Entonces, en la parte de testeo es un poco lo que has venido tú a decir. En el tema de la financiación, ¿cómo se les podría ayudar para que tuvieran más facilidad a convencer a esa entidad bancaria o a conseguir esa financiación? En primer lugar, también el plan de negocio. Siempre el plan de negocio aguanta todo, pero hay que hacerlo. Entonces, es importante que el emprendedor, el CEO o la CEO en todo caso, haga este plan de negocio y conozca todas las partes, porque luego cuando tiene que ir o enfrentarse a un inversor, es cuando empieza a formarse en ese sentido. Entonces nosotros lo hacemos desde el principio y queremos que se formen y que al menos conozcan aspectos básicos para al final afrontar este tipo de situaciones. También es verdad lo que decías antes, de que al emprendedor muchas veces le cuesta mucho contar su idea, y es necesario contar la idea. Nadie te va a replicar la idea tal y como tú la tienes pensada, porque tú sabes la metodología que vas a emplear o los recursos que vas a emplear para hacerlo. Entonces es súper necesario contarla, porque cuanto más gente la cuentes, más te va a ayudar a pivotar y a llevarla a cabo. Entonces eso lo veo vital para enfrentar, por ejemplo, los desafíos que hablábamos antes. Has hablado también de la búsqueda de talento. Entiendo que la terminal puede ser una ayuda para no necesitar una búsqueda de socios para sacar adelante un proyecto. Yo en el tema de los socios siempre digo una cosa, y es de que si puedes evitar los socios, evítalos. Si un socio te aporta algo que tú no puedes conseguir de otra forma,
pues lógicamente tendrás que tener un socio, pero si se puede evitar vía financiación, financia. Si se puede evitar vía pues contratar o buscar talento, pues búscalo y contrátalo. ¿Cómo veis en esta parcela? ¿Habéis notado que hay empresas que son más complicadas de gestionar cuando hay varios socios o cuando hay en ese proyecto solo una persona que lo lidera claramente y que es la que marca un poco las directrices? Bueno, muchas veces hay todo tipo de empresas y puede haber más de un socio y que no haya ningún problema, pero también es importante antes conocer el pacto de socios, el hacer las cosas cuando todo va bien, porque al final se conoce que es como un matrimonio. Al final cuando las cosas van bien es cuando lo tienes que, digamos, dejar todo claro. Hay empresas de todo tipo y sí que es verdad que puede ser, ahora que lo dices, que cuando hay una persona se evitan también mucho tipo de problemas en este sentido, pero tenemos de todo y no ayudamos a atraer talento y a encontrar el perfil adecuado de que el emprendedor está buscando para su empresa, ya sea como socio o como trabajador. Has dicho una parte muy importante que me he dejado, que es el pacto de socios. Yo siempre añado, en donde me he quedado antes, que es siempre tiene que haber uno que tenga más porcentaje. O sea, no puede ser que sea un 50-50, porque es un poco como crearte problemas ya desde un inicio. Tiene que haber una persona que lidere y una persona que siga, o una persona que lidere y varias personas que sigan si son varios socios. Y qué importante es el pacto de socios. Eso es como si tú te vas a casar y bueno, y llegas a un acuerdo de cómo va a ser la separación. Pues cuando llegues a ese momento va a estar todo arreglado y va a ser mucho más fácil. En el caso del matrimonio pues hay sentimientos por medio y es más complicado poder establecer eso desde un inicio, aunque por ejemplo en países como Estados Unidos es algo que lo tienen muy reglado y que lo utilizan con normalidad, pero que en la empresa es fundamental. O sea, es que si no hay problemas, pues el pacto de socios no hace daño. Y en el momento en el que pueda haber problemas, el pacto de socios va a ayudar a gestionarlo eso de una forma más adecuada. Sí, sobre todo también cuando son más de 2 o 3 socios. Bueno, cuando son 3 socios, por ejemplo, muchas veces evita problemas entre los propios socios. De que si uno no está de acuerdo, evita problemas entre ellos. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que si uno no está de acuerdo y cómo se llega, y si no, cómo se no llega sabes de acuerdo. tampoco cómo llevar a cabo ese tipo de situaciones, porque al final hay también muchas empresas que antes de constituirlas se han dejado de llevar a cabo por el tema de socios que dices, porque al final es vital. Es muy importante saber quién va a llevar a cabo la empresa junto a ti. Seguro que has gestionado una gran cantidad de proyectos desde que estás en la terminal, incluso cuando estabas en la Universidad de Zaragoza. ¿Nos podrías contar un proyecto que te llenara de una forma especial, que para ti fuera especial el haberlo podido gestionar o el haber puesto tu granito de arena para ayudarles a sacarlo adelante? En mis inicios dos, tanto Click and Plan como Erasmus Play, Click and Plan al final comenzó también de cero. Bueno, ya llevaba trayectoria, pero no la había terminado de validar y dio una vuelta por completo al negocio y la verdad es que hasta me siento orgullosa de haberle ayudado a llevarlo a cabo. Luego sí que es verdad que anda un cambio bestial y me encanta seguir viendo sus avances, y Erasmus Play al final empezó en el programa también de validación y empezamos el mismo día y al final es muy gratificante también el ver cómo van creciendo y que ahora a lo largo ya han pasado más de 6 años, 5 o 6 años, que sigan creciendo de esa manera y al final ahora mismo se están posicionando también de forma referente. Entonces es muy chulo y aquí en la terminal tenemos también un montón de proyectos en la que la verdad es que nos involucramos de lleno todo el equipo gestor de la terminal en todos. Entonces el sentir, además de que el emprendedor es una persona muy agradecida porque a nada que le ayudas te aporta un montón, todos los días se aprende de cualquier proyecto. Entonces para mí es muy gratificante trabajar con todo tipo de proyectos y el poder ayudarles, porque al final, aunque forma parte de mi trabajo, me apasiona el hecho de decir, y es como un orgullo el verlos crecer y el verlos, pues hay una empresa en la terminal que estaban 2 en diciembre y ahora están 11. Es un cambio que la verdad es muy para estar orgullosos y como ese caso tenemos un montón porque estamos apoyando ese crecimiento empresarial. Los eventos también los hacemos en función al momento en el que se encuentra el emprendedor, entonces hay muchos proyectos de los que sentirse orgullosa.
A ver, al final cuando estás ayudando a personas que están intentando poner en funcionamiento algo, al final es algo que siempre te llena. Hablando alguna vez con algún emprendedor que ha podido dar charlas en la universidad pues para informar sobre emprendimiento, pues una cosa que va dentro del propio espíritu del emprendedor, el intentar ayudarse los unos a los otros, y que te satisface ver cómo que tú le puedes dar un consejo a una persona y que le ayuda en su propio crecimiento. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el grupo Iberus o la terminal en ayuda al emprendimiento? Bueno, tenemos varios. El posicionamiento de la marca nos parece muy importante de cara a posicionarnos a nivel también nacional. Ahora en el informe Funcas, por ejemplo, también hemos aparecido entre los más grandes, entre Lanzaderas y Rocket, Teton Valley, etcétera. Entonces, nos parece muy importante, aparte del posicionamiento de marca, el seguir impulsando proyectos tecnológicos y al final ofrecerle todo tipo de recursos al emprendedor para que cualquier persona que quiera emprender en Zaragoza, ahora que las instalaciones las tenemos únicamente en Zaragoza, que tenga claro que tiene que venir a la terminal o a Iberus. ¿En qué tenemos que envidiar a Lanzadera? Porque siempre cuando tú estás hablando de proyectos de este tipo, pues nos viene siempre Valencia, nos viene la Lanzadera. ¿Qué tenemos que envidiar y en qué tenemos que mejorar para que no estar a la misma altura, que seguramente ya lo estaremos, sino que en la mente de cualquier startup de España les venga a la cabeza la terminal? Es verdad que Lanzadera se gestiona muy bien y es un espacio del ecosistema muy referente en España. Partiendo de creo que gestionan muy bien todo tipo de programas, porque al final mueven muchísima gente, y el ecosistema que se forma. Es decir, los eventos, por ejemplo, sí que es verdad que también tienen el apoyo de que pueden hacer un evento en el mar, o en un barco, etcétera, cosa que nosotros no podemos, y con eso ya jugamos, pero es verdad que a la hora de emprender apoyan al emprendedor y tienen todo en un mismo espacio. Es decir, si quieren inversión, tienen en la propia Lanzadera inversión. Si quieren programas, tienen programas. Tienen muchísima comunicación también entre todos ellos. Nosotros eso lo fomentamos cada vez más. De hecho, estamos involucrados totalmente en lo que es el impulso de la comunidad, pero nos falta dar ese paso, digamos, a nivel nacional, pues de también que conozcan las instalaciones y que se sientan parte de ellas a nivel nacional, porque sí que es verdad que hacemos un bootcamp presencial, pero no es lo mismo que ellos, por ejemplo, en Lanzadera obligan en cierta forma a acudir presencialmente para los eventos. Se forma un networking que estamos intentando trabajar también en ello para por lo menos posicionarnos en Aragón para luego hacerlo en España. Has estado hablando que estabais trabajando ya en posicionar la marca, pero ¿hay alguna forma de que la administración apoyara más para que lográramos posicionarnos en los primeros puestos cuando tú piensas en una incubadora en España, que les venga la terminal? Creo que ahora el ayuntamiento también está trabajando en ello, en lo que se topía, en lo que digo, en tener un sitio referente para el emprendedor en el que pueda encontrar todo tipo de recursos. Esto ayudará también a posicionarnos también en la terminal como incubadora aceleradora, pero al final yo creo que es un espacio físico en el que puedas encontrar todo tipo de recursos y que no te tengas que ir a la otra punta de Zaragoza, por ejemplo, para encontrarlos, porque mucha gente que viene de fuera puede venir preguntando simplemente que ha salido de la estación, ha visto la terminal, oye, ¿qué es? Quiero conocer, y ya a partir de ahí han surgido muchos proyectos también tecnológicos a nivel nacional, pero hace falta también la unión del ecosistema para ser mucho más fuertes a nivel de... Cuando el ecosistema es mucho, lo que decíamos, por ejemplo, en Valencia, el ecosistema es súper potente, y en un mismo mapa interactivo puedes encontrar todo el ecosistema emprendedor de Valencia. Aquí en Aragón ahora mismo no lo tenemos, pero estamos trabajando también en ello, distintos agentes del ecosistema. O sea que al final lo que se trata es que unifiquemos en Aragón en un punto como lo tienen unificado de alguna forma en Valencia, para que lo hagamos al final más fuerte. Sí, nosotros al final, en lo que es todo el mapa del ecosistema en Aragón, repetimos un montón de eventos, al final las mismas gente, las mismas temáticas, etcétera. Si unimos fuerzas, al final coge más fuerza también el evento, el emprendedor le da mucho más valor y creo que es necesario. Entonces estamos trabajando también desde los agentes del ecosistema, estamos trabajando también en ello para no replicar este tipo de iniciativas, o con programas pasa igual lo mismo. Al final hay una masa que es la que es de emprendedores y no podemos aspirar
a mucho más cuando si se los hacemos, por ejemplo, aquí en Aragón. Si es a nivel de España ya es diferente, pero no podemos aspirar a mucho más cuando los emprendedores son los que son y estamos replicando los mismos tipos de iniciativas. Entonces, vemos que en este proyecto al final se ha unido un poco la administración pública con un referente empresarial en Aragón, como es Iberus, la Fundación Iberus, pero hay más agentes sociales. Esto podría darle fuerza que no sé si ya se unen o no, o ya apoyan este proyecto tipo COE, CEPIME, o sea, asociaciones empresariales, la otra parte de la agente social, que puede ser fundamental porque al final ellos tienen también sus propias herramientas que podrían servir de apoyo. Nosotros estamos además impulsando este tipo de iniciativas. Por ejemplo, la semana pasada vino COE, Oficina Acelera Pyme, a contar todos los servicios que ofrece gratuitamente el emprendedor. Pues al final los propios emprendedores de la terminal conocen este tipo de recursos. Estamos también en contacto con MEDAC para el tema de prácticas, porque a partir de septiembre con la formación dual, que va a ser obligatoria, esto le va a afectar también al emprendedor si quiere prácticas. Nos juntamos con todo tipo de, digamos, tanto empresa pública como privada, la colaboración es esencial y el emprendedor tiene que conocer al final. Nosotros lo que queremos es ofrecer todo tipo de recursos y que ella sepa dónde elegir, tanto público como privado, en este sentido. Has manejado o han pasado por al lado tuyo un montón de proyectos de emprendimiento. A estas personas que ven nuestro podcast, que tienen pensado empezar su propio proyecto, ¿qué consejo le darías? Que busque primero la página de la terminal y entonces podemos hablar, y que nos cuente su proyecto o idea, que da igual en qué fase se encuentre, que si es tecnológico, tiene una parte, digamos, tecnológica, estaremos encantados de ayudarle a impulsar, y si no, también sabremos dónde redirigirle para que puedan ayudarle, ya sea tanto a nivel Zaragoza como allá a nivel nacional. Porque también tenemos colaboración con otras entidades a nivel nacional, que muchas veces, el otro día mismo preguntaba a una persona de Málaga que cómo le podíamos ayudar. Pues si no tenemos convocatoria abierta de programa, en estos momentos, salvo que viniera a las instalaciones de la terminal, no le podríamos ayudar, pero le subimos redirigir a distintas agentes de allí del ecosistema de Málaga en el que le podrían ayudar, y siempre tiene la puerta abierta para cuando lanzamos todo tipo de iniciativas. Se unió a nuestra newsletter, estamos en contacto para ayudarle, pues igual que con él, con cualquier persona que al final quiera emprender. Muchas gracias, María, por haber compartido tus experiencias, por haber compartido el proyecto de la terminal. Sí que os digo, para un podcast como el nuestro que habla de emprendimiento, tenéis las puertas abiertas siempre para venir y explicar cualquier proyecto que tengáis en marcha que puedan ayudar a los emprendedores, y te agradezco que hayas aceptado la invitación y hayas querido compartir este espacio con todos nosotros. Gracias a vosotros por haber contado con nosotros, y un placer. Los que tengáis más interés en saber de María Lozano, de saber de la terminal, os vamos a poner los enlaces de todas sus redes sociales en la descripción del vídeo. Y a ti te espero en el próximo episodio.